La hora de la papa paranormal. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio, dándoles la bienvenida a un capítulo más de la hora de la papa paranormal. Si estás ya cocinando, excelente. ¿Qué estás cocinando? Platícanos. ¿Qué vas a hacer hoy de comer? Un rico caldo de camarón, o tal vez unas milanesas de pollo, o chiles en nogada. No, todavía no. Todavía no es septiembre. Los chiles en nogada son para septiembre exclusivamente. Y pues ya el tiempo va volando, va transcurriendo el tiempo, queridos amigos. Así que hay que disfrutar de todos esos placeres culinarios que tenemos en México y en otros lados, ¿verdad? En otras partes del mundo. Aunque sinceramente, pues no sé mucho de gastronomía. Por ejemplo, no sé cuál sea el platillo favorito de los argentinos, no sé cuál sea el platillo típico del Perú o en Colombia. En México tenemos muchos platillos favoritos, por eso estamos bien gordos, bien panzones. El pozole, las enchiladas, los tamales y un largo etcétera, etcétera. Por eso yo tengo unos kilitos de más, pero bueno. Sean todos bienvenidos, queridos amigos. Espero que este programa esté siendo de su agrado, que les esté gustando. Ya sabes, hablamos de todo un poquito, de fantasmas, leyendas, ovnis, de todo lo interesante y algunas situaciones que nunca habíamos tocado en este canal, pero que estoy convencido que son de tu agrado. Bueno, ahorita en temporada de lluvias, queridos amigos, seguramente ustedes, si vives en una gran ciudad, si vives rodeado de edificios, de rascacielos, de edificios muy pero muy altos, seguramente te habrás dado cuenta que la mayoría, por no decir que todos, o mejor dicho todos los edificios, todos los rascacielos, tienen algo que evita que suceda una catástrofe, una tragedia. Y nos referimos precisamente al pararrayos. El pararrayos que, hoy en día lo vemos como algo muy normal, algo muy natural, en el sentido de que todos los rascacielos deben de tener un pararrayos, de lo contrario podría ocurrir una catástrofe. ¿Qué puede pasar? Pues si un edificio muy alto no tiene un pararrayos, lo más probable es que en una tormenta eléctrica le pegue un rayo y lo destruya. Así de fácil, así de sencillo, y obviamente esto ya ha ocurrido. Ocurrió hace muchos años, hasta que fue precisamente una persona, un gran inventor, que decidió obviamente emplear sus conocimientos para el bien de la humanidad, y nos referimos a Benjamin Franklin. Pero vámonos, pues ahora sí que hasta el principio. ¿Cómo es que a este hombre se le ocurrió el pararrayos? Bueno, fue en 1777, en abril, cuando fue instalado un pararrayos en el campanario de la Catedral de Siena, en Italia. Los habitantes de la localidad estaban seguros de que esa osadía provocaría el enojo de la divinidad y que aquella iglesia de 500 años de antigüedad sería destruida por un rayo. ¿Por qué relacionan a los rayos con Dios? Bueno, en la antigüedad las personas creían que los rayos eran la manifestación de la ira de Dios. Cuando había tormenta eléctrica, las personas miraban hacia el cielo y decían: Dios está sumamente enojado, Dios está sumamente molesto con nosotros. Mira, nos está mandando rayos. Y rayos, algunas iglesias eran destruidas cuando les pegaban los rayos. Entonces, cuando en 1777, en abril, en una iglesia se le puso un pararrayos, pues evidentemente las personas de aquella época creían que eso provocaría aún más la ira de Dios.
porque si un rayo pegaba en una iglesia, pues era voluntad de Dios. Dios así lo había decidido. Y entonces, si una persona colocaba un pararrayos para evitar esto, pues decían que iban en contra de los decretos de la voluntad de Dios y que eso era pecado mortal. Pero bueno, lo mejor de todo esto es que al final ya no hicieron caso de estos comentarios de que si ponías un pararrayos ibas a enojar a Dios, y finalmente esto ayudó a salvar muchas vidas porque evidentemente, imagínate, nada más imagínate el hecho de que estás en un templo, en una iglesia bastante grande y de repente le pega un rayo y ¡pum! Puede destruir, como es electricidad pura, puede destruir pues un campanario y se te puede caer. Seguramente viste la película La Profecía, Damián 666, La Profecía. Hay una escena donde el sacerdote que encubrió el nacimiento del anticristo, cuando trata de revelar toda esta situación que están viviendo y que quiere desenmascarar al diablo, a Damián, en la película vemos cómo un rayo le pega precisamente a un pararrayos. Este se desprende de la catedral y mata a la persona, ¿no? Clava el pararrayos y lo atraviesa por completo. Bueno, esto sucedía y no era precisamente un pararrayos el que provocaba la muerte, sino que, pues imagínate, una catedral construida de piedra, una roca cayendo desde el cielo, pues evidentemente te puede matar, te aplasta. Entonces, bueno, regresando a esto, los devotos simplemente consideraban que los sacerdotes habían cometido sacrilegio al autorizar la instalación de este artefacto que llamaron varilla herética. Varilla herética antes de nombrarlo pararrayos. Nadie debía tratar de contener la ira de Dios. Efectivamente, el esperado rayo cayó sobre la catedral durante una tormenta y los fieles que observaban el exterior de la iglesia cerraron los ojos para no ver la destrucción de su amada catedral. Pero al abrirlos, notaron con asombro que el templo estaba intacto y solo atinaron a entrar en la iglesia y celebrar una misa para dar gracias a Dios. Cuando aquello ocurrió, ya habían pasado 25 años desde que Benjamin Franklin, inventor del pararrayos. No obstante, mucha gente aún no lo veía como una invención de gran utilidad para el hombre, sino como un objeto cuasi diabólico que contradecía la voluntad de Dios. Los menos dogmáticos ya habían notado que el rayo tenía características semejantes a las de la recién descubierta energía eléctrica, pero fue Franklin el primero en descubrir que el rayo no se parecía a la electricidad, sino que era electricidad. Es cierta la romántica historia de que Franklin hizo volar un papalote dentro de una nube de tormenta, colocó una punta de metal en el juguete, la cual debía atraer una descarga. El hilo de la cometa, al estar mojado por la lluvia, llevaría la corriente hasta tierra. Franklin ató una llave al hilo y la unió con una botella llena de hojuelas de oro, forrada con papel de estaño y tapada con un corcho atravesado por una varilla de latón. Era lo que se conoce como botella de Leyden, que no es más que un condensador eléctrico. Si el rayo era electricidad, la botella quedaría cargada. El 4 de julio de 1752 cayó una tormenta sobre Filadelfia y Franklin salió muy contento con su papalote. Un rayo tocó la cometa, la energía bajó por el hilo y la botella quedó cargada. De electricidad, por supuesto. Por fortuna o por su habilidad, Franklin no murió electrocutado o quemado durante la prueba. El paso siguiente fue demostrar que una varilla colocada en lo alto de un edificio
atraería los rayos y que si esa varilla se conectaba a un cable cuyo extremo estuviera enterrado en el suelo, la descarga iría a parar a la tierra, salvando completamente el edificio. Mucha gente comprobó que el invento de Franklin en realidad funcionaba. Sin embargo, pasaron varios lustros antes de que finalmente se comprendiera que los pararrayos no contravienen la voluntad de Dios, que los rayos que van a tierra no provocan terremotos y que es más seguro interceptar los rayos y controlarlos que dejarlos pasar y cruzar los dedos para que no choquen con los edificios. Poco a poco los párrocos se fueron olvidando de aquello de la ira de Dios y comenzaron a aceptar la instalación de pararrayos en los campanarios. Fue así como la varilla herética salvó de la destrucción a muchas iglesias. En cuanto a los rascacielos, basta decir que, de no existir el pararrayos, muchas personas ya habrían muerto. Así es, queridos amigos, así que bueno, pues evidentemente esta situación de que no hagamos esto porque vamos a provocar la ira de Dios, bueno, pues hay algunas personas que se toman muy en serio todo esto, evidentemente, y sobre todo en algunas religiones que no vamos a mencionar, pero hay personas que son sumamente cerradas a estas situaciones. Afortunadamente, pues gracias a una persona como fue Franklin, pues tenemos los pararrayos que han salvado la vida de muchísimas personas en todo el mundo. Esto se le debe gracias a Benjamin Franklin. Ahora escucharemos una historia de fantasmas. La calle de Don Juan Manuel. Esta es una de las leyendas que más han perdurado en el centro de la Ciudad de México, y cuenta que hace muchos años vivía en la Nueva España, en una calle detrás del convento de San Bernardo, hoy República de Uruguay, un hombre llamado Don Juan Manuel de Solórzano. A pesar de ser un hombre acaudalado y de tener una esposa bella e inteligente, no era feliz, pues no tenía descendientes. Tanto era la tristeza que lo embargaba, que decidió divorciarse de su esposa y tomar los hábitos en el convento de San Francisco, pero no tenía quien administrara sus negocios, y le escribió a su sobrino radicado en España para que viniera a cumplir esta tarea. Pero junto con su sobrino le llegaron las dificultades en forma de celos a don Juan Manuel, quien en una desesperación le entregó su alma al diablo, a cambio de que le ayudara a descubrir quién lo deshonraba. Siguiendo las indicaciones del diablo, en punto de las 11 de la noche, el caballero salía a la calle decidido a dar muerte al primer transeúnte que se atravesara en su camino, y así lo hizo. Al día siguiente, feliz, pensando que había consumado su venganza, el diablo se le apareció y le dijo que la víctima de esa noche era inocente y que debía continuar hasta que matara al culpable, y como señal, este iba a aparecer al lado del cadáver. Don Juan Manuel obedeció ciegamente y todas las noches salía a cumplir su sangrienta tarea, envuelto en una capa negra, esperando la mortal oportunidad. Así salía e invariablemente preguntaba: «Perdone vuestra merced, ¿qué hora es?» «A las 11 de la noche». «Dichosa su merced que sabe la hora en que va a morir». Acto seguido se veía el brillo de un puñal, después un grito sofocado, el golpe del cadáver al caer y el asesino volviendo a su morada. Muy temprano un día, la ronda llevó a la casa del caballero el cadáver de su adorado sobrino, asesinado por él. Al verlo sintió un horrible remordimiento y fue al convento de San Francisco a confesar todos sus pecados. El fraile le puso como penitencia rezar durante 3 días el rosario al pie de la horca en punto de las 11 de la noche, para así poder ser absuelto de sus crímenes. Don Juan fue la primera noche a cumplir su castigo, pero no bien había terminado el rosario cuando escuchó una voz de ultratumba: «Un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de don Juan Manuel». Asustado salió corriendo a su casa y a la mañana siguiente contó al fraile lo sucedido, y éste le ordenó regresar a cumplir su penitencia, y cuando sintiera miedo hiciera la señal de la Santa Cruz. Obedeciendo al fraile, el caballero regresó al pie de la horca puntualmente.
No había empezado aún su rezo cuando vio un cortejo fantasmal que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd. Al otro día pidió al fraile su absolución por si moría antes de tiempo. El favor le fue concedido con la condición de que consumara su penitencia. Esa noche don Juan Manuel llegó puntual a su cita, la que sería la última. Nadie supo qué pasó esa noche, pues al otro día amaneció colgado de la horca. Se dice que los ángeles lo colgaron, pero a ciencia cierta no se sabe qué fue lo último que vio su alma penitente. Solo él y Dios lo saben. Ok amigos, estamos de regreso en la hora de la papa paranormal. Hemos llegado a la sección de los ovnis, que a muchísimas personas les encantan. Me incluyo, evidentemente. Toda la información que tenga que ver con los objetos voladores no desconocidos me parece sumamente interesante. Y en esta ocasión se relacionan los ovnis con el mitológico, legendario y ya histórico Triángulo de las Bermudas. Así que vamos a conocer toda esta información que seguramente será de tu agrado. Bueno, hace algunos años el Triángulo de las Bermudas estaba en la mente de toda la gente, causando extrañeza a los que en tierra pensaban en sus misterios, pero aterrando a aquellos que hacían un viaje por mar o aire dentro de sus límites. Hoy ya no se habla mucho de esta zona, quizá porque no ha cobrado grandes víctimas últimamente. Pero en el pasado, algunos casos de desapariciones de naves y de extraños fenómenos en el cielo causaron sensación y algunos fueron suficientemente observados. Desapariciones de ovnis, o mejor dicho, desapariciones y ovnis en el Triángulo de las Bermudas. Conoceremos el primer gran desaparecido. El 4 de marzo de 1918 dejó puerto el barco Cyclops en Barbados, con destino en la bahía de Chesapeake en Estados Unidos. Transportaba una buena carga de manganeso y la ruta era muy sencilla, aunque pasaba inevitablemente por lo que después se conoció como el Triángulo de las Bermudas. Debía cruzar cerca de la pequeña isla Guadalupe de las Antillas Francesas, Mar Caribe. No se trataba de cualquier barquillo. Tenía 162 metros de largo y a bordo llevaba 309 personas. Su desaparición constituyó un absoluto misterio, pues simplemente dejó de existir. Y hasta donde se supo averiguar, no se hundió. Fue como si literalmente se hubiera esfumado. Otra sorprendente desaparición de un barco, que se han intentado explicar por 1000 causas, entre ellas el secuestro por parte de ovnis, es la del navío Marine Sulphur Queen, que partió de Beaumont, Texas, el 12 de febrero de 1963. Esta nave, cuyo destino final era Norfolk, Virginia, transportaba azufre derretido, una carga de lo más común. A 100 kilómetros de Key West fue vista por última vez. No se recibió una llamada de auxilio, ni se registró ningún fenómeno natural que justificara su desaparición, pero el barco nunca llegó a su destino. Luego de una búsqueda intensa y del tiempo suficiente para que apareciera, si todavía se encontraba a flote, se le declaró oficialmente perdido. Un razonamiento era contundente. Cualquier accidente del Marine Sulphur Queen habría delatado la ubicación del desastre, pues habría vertido el contenido de las 16,000 toneladas de azufre. Una cantidad tan grande sería vista hasta por el más miope de los buscadores. El área triangular comprendida entre las Bermudas, Puerto Rico y la Florida norteamericana ha sido referida innumerablemente
como centro de actividad de ovnis. Y para algunos esto puede explicar las extrañas desapariciones. El siguiente avistamiento, ocurrido en la década de los años 70, tiene respaldo de 2 científicos que realizaron una investigación en la isla Guadalupe, Kerry Tevirbaugh y Michael Klein. Ellos habían pasado una temporada estudiando las desapariciones de barcos y gente en el lugar, además de otros fenómenos no menos extraños. Estaban sentados en la playa, con la vista al mar, con los señores Bernard Moyes y Pierre Bowler, residentes de la isla, cuando vieron que del cielo descendía una gran luz muy similar a una estrella fugaz, pero con un movimiento absolutamente diferente. El objeto luminoso, que a distancia se veía del tamaño de una moneda, no bajó en línea sesgada como lo hacen las estrellas fugaces, sino en línea recta y a baja velocidad. Según cálculos de los investigadores, tardó entre 20 y 30 segundos en llegar a la superficie del mar, y cuando llegó, no hizo ruido alguno de choque ni el agua se movió. Sus anfitriones le revelaron, con la natural calma de quienes han visto un mismo fenómeno extraño muchas veces, que eso era algo común en la isla, ocurría de 3 a 4 veces por semana, y que si hubieran estado en lo más alto de la montaña cercana, habrían visto el tradicional círculo luminoso que se formaba sobre la superficie marina, de 1 kilómetro de diámetro, alrededor del sitio donde aquellos objetos caían. En verdad, las luces que descienden sobre el mar son un fenómeno de lo más común en la isla Guadalupe, aunque son por completo incomprensibles y nadie ha ofrecido una explicación científica que explique su naturaleza, y eso, aún con la documentación fehaciente de su realidad objetiva. Incluso se habla de ellas desde hace más de un siglo. Entonces, bueno, eso, queridos amigos, es con relación al Triángulo de las Bermudas, que como se mencionó pues hace unos minutos, pues ya creo que ya pasó de moda, ya casi nadie habla de este famoso Triángulo de las Bermudas, pero bueno, evidentemente son ese tipo de historias que al final del día nos llaman poderosamente la atención, porque evidentemente seguimos sin saber qué fue lo que realmente sucedía ahí, si era un lugar donde llegaban los objetos voladores no identificados, si acaso era pues una guarida de los aliens, o por qué ahí desaparecían tantos barcos y aviones. Pues evidentemente es la gran interrogante que quizá algún día logremos responder. Bueno, queridos amigos, llegamos así al final de este programa. Yo espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme y nos escuchamos pronto en la hora de la papa paranormal.